nuevamente nuestro webinar de hoy, facturación electrónica y su impacto en renta de impuestos descontables, un tema muy interesante del que se ha venido hablando ya hace algún tiempo y que bien vale la pena retomar. Desde la universidad queremos acercar este tema a la comunidad, especialmente de contadores que se preocupan mucho en esta época del año por el cierre contable y fiscal. Si bien es cierto, la importancia de la factura electrónica se ha mencionado en especial en relación con la posibilidad de imputar costos o de que sean aceptables las deducciones en materia de impuestos sobre la renta, hay algunos elementos adicionales que no podemos perder de vista. Entre ellos, eh, que no solo basta con que nos expidan la factura electrónica, sino que necesitamos también hacer unos procesos de aprobación, de aceptación de esas facturas, y esto no es un elemento menor. También venimos hablando de la importancia de este elemento de factura electrónica, no solo para el impuesto de renta, sino en materia de impuestos descontables, concretamente en la posibilidad del IVA descontable. Estos temas y otros también de carácter procedimental serán los que abordaremos el día de hoy, donde nos acompaña Lina Marcela Pacheco. Lina Marcela es contadora pública, magíster en tributación, especialista en gerencia tributaria y auditoría de impuestos. Adicionalmente cuenta con formación en NIF y control interno. Cuenta con amplia experiencia en diferentes áreas como implementación de NIF y auditoría. Y actualmente es funcionaria de la DIAN, donde desarrolla actividades de fiscalización y es docente en las capacitaciones internas de la entidad. La dinámica de este webinar será la siguiente. Primero, nuestra invitada, Lina Marcela, hará su exposición de alrededor de una hora y mientras ella está haciendo su presentación, ustedes tienen la posibilidad de dejarnos en el chat o desde la herramienta de preguntas sus inquietudes. Una vez finalice la exposición de Lina Marcela, abriremos un espacio de media hora para resolver estas preguntas. Lina Marcela, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. El auditorio es tuyo. Buenas tardes, muchas gracias de verdad por la invitación, muchas gracias a todos los asistentes, de verdad que para mí es muy grato el poder compartir y dar a conocer la importancia real del impacto que tenemos en facturación electrónica respecto del impuesto de renta y respecto de impuestos descontables. La verdad todavía esto es un mar de información que tenemos que aprender a abordar, aprender a aplicar y realmente ser conocedores de la importancia que tiene todo este sistema de facturación electrónica. Bueno, principalmente es tener la claridad sobre que cuando hablamos de facturación electrónica, no hacemos referencia únicamente a lo que es una factura electrónica de venta. Es tener el conocimiento pleno y claro de que cuando se habla de sistema de facturación electrónica, son todos los documentos electrónicos que componen nuestro sistema de facturación electrónica, como lo son la factura electrónica de venta, sus notas débitos y sus notas crédito, como lo son los documentos soportes electrónicos, como lo son los documentos equivalentes, como lo es el sistema radial. Entonces, para tener la claridad, la mayoría de las personas, la mayoría de los contribuyentes cuando hablan de facturación electrónica, solamente están enfocados en temas de factura de venta, notas débito, notas crédito, y se alejan de la realidad de los demás documentos que tienen un impacto en renta e IVA. Nuestro marco normativo del sistema de facturación electrónica inicia con el decreto 1625 del 2016 y el actual en este momento, que es la resolución 00165 del 2023.
La factura electrónica de venta empieza a arreglarse con el decreto 358 del 2020, el decreto 442 del 2023 y por último la resolución 00165 del 2023. El documento soporte de pago de nómina electrónica que tiene su incidencia en renta está arreglado bajo la resolución 013 del 2021 y la resolución 0028 del 2022. El documento soportes con sujetos no obligados a facturar electrónicamente, que es uno de los documentos que más impacto ha tenido en los sujetos declarantes del impuesto de renta, empieza a arreglarse con la resolución 0167 del 2021 y la resolución 488 del 2022. Y nuestro sistema Radian, que es bajo la resolución 0085 del 2022, que es todo aquello que nos permite hacer negociación mediante factoring. Y por último, la resolución 0165 del 2023 y la resolución 008 del 2024, que son los documentos equivalentes electrónicos. Dentro de todas estas normatividades vamos a encontrar quiénes son los sujetos obligados a ser facturadores electrónicos, cuáles son los requisitos que se deben cumplir respecto a los documentos electrónicos, su calendario de implementación, las condiciones jurídicas, técnicas y tecnológicas, el ambiente para facturar electrónicamente, como lo es el de habilitación, y el de facturando electrónicamente, como lo es el de producción cuando ya soy un facturador electrónico, la interoperabilidad e interacción de proveedores tecnológicos y el desarrollo propio mediante el cual yo genero todos mis documentos electrónicos. ¿Cuáles son los aspectos técnicos comunes del sistema de facturación electrónica? Como bien es sabido para todos ustedes o para la mayoría, es un documento electrónico que está en un formato XML, que es de acuerdo a la validación del anexo técnico que se tiene vigente en estos momentos, que es un lenguaje estándar, es un lenguaje universal y es un documento que requiere una firma electrónica. Entonces, dentro de la Ley 20 del 2019, el Decreto 358 del 2020, el Decreto 442 del 2023, la Resolución 165 del 2023, que es la que me deroga la Resolución 042 del 2020, vamos a encontrar todo lo referente a los sistemas de facturación vigente, a los sujetos obligados y no obligados a facturar electrónicamente, nuevamente sus calendarios de implementación, los modos de operación por los cuales son permitidos facturar electrónicamente, la factura electrónica para el adquiriente como título valor, como documento soporte para costos y gastos en el impuesto de renta e impuestos descontables en la declaración de IVA, las condiciones técnicas de la factura electrónica, los requisitos que deben cumplir los proveedores tecnológicos, los documentos equivalentes. Entonces, siempre hago esta pregunta y para todos los profesionales digo, siempre hay que tener claridad técnica sobre los documentos. Y cuando nos hacen la pregunta sobre qué es una factura electrónica de venta, la mayoría de veces decimos, pues es el documento que me entregan que hace referencia a la compra que yo realicé. Y técnicamente, una factura electrónica de venta es un documento que configura un título valor, que si mi compra o mi operación de venta es a crédito, requiere de unos cumplimientos específicos para que yo pueda hacer una negociación mediante Radian tipo factoring y que la persona que está adquiriendo
realmente, de acuerdo a los acuses que tiene que realizar, pueda incluir este producto, este bien o este servicio como costo o gasto en su declaración de renta o como impuesto descontable en su declaración de IVA. Entonces, es el que soporta las transacciones de venta de bienes o prestaciones de servicios. Es conocida como factura, invoice, estructura estándar internacional, pertenece al ecosistema del intercambio electrónico de datos. Es una información en tiempo real para la toma de decisiones mediante el sistema electrónico de facturación electrónica. eh, las brechas mediante fiscalización respecto a la administración tributaria, o sea, realmente han sido gigantescas. Esas brechas se han cerrado respecto de que los contribuyentes declaren en una forma que no corresponden, incluyan impuestos descontables que realmente no son impuestos descontables, facilita realmente reflejar una realidad económica del contribuyente, porque está reflejando casi que de inmediato la realidad a la que se está enfrentando el contribuyente de acuerdo al tipo de operación que está realizando. Es una obligación legal y eso lo encontramos en el artículo 615 del Estatuto Tributario. Y cuando hablamos de obligación legal es porque los contribuyentes que son obligados a facturar electrónicamente son aquellos que cumplen ciertos requisitos, pero también lo pueden hacer de forma voluntaria. Y para quienes realicen de forma voluntaria el ser facturadores electrónicos, hasta ese momento son voluntarios. De ahí en adelante les nace la obligatoriedad. No quiere decir que por yo ser un facturador electrónico voluntario voy a tener la opción de facturar aleatoriamente todas o cada una de mis operaciones de venta. No. Cuando ya opto por ser un facturador electrónico de forma voluntaria, entro a cumplir toda la obligatoriedad que me está exigiendo la norma. Para tener en cuenta respecto de la factura electrónica validada por la DIAN, que nos soporta las devoluciones automáticas. Esto se dio mucho cuando estábamos en época de pandemia. Entonces, el decreto 358 del 2020 y el decreto 442 del 2023 establecieron que hasta el 1 de noviembre del 2020 podía usarse como soporte de costos y deducciones descontables el documento equivalente POS. De ahí en adelante, había una proporcionalidad en estas deducciones o en estos impuestos descontables respecto de los documentos equivalentes. Y esto con el fin de que, si bien es cierto, el que emite su facturación POS en su momento, porque ahora recordemos que ya tenemos un documento equivalente que es validado electrónicamente por la Administración Tributaria, si efectivamente configuraba una operación de venta para quien emitía ese documento equivalente POS, ¿por qué no podía configurar un costo o gasto de deducción o un impuesto descontable para el adquiriente? Esto tiene que ver mucho con lo que se trata la cultura tributaria y la formalización de los contribuyentes. Si bien es cierto, estamos ya reglados por una normativa electrónica, un sistema de facturación electrónica. Precisamente por eso este documento POS, este documento equivalente, empieza a perder vigencia una vez entrada en rigor todo nuestro sistema de facturación electrónica y a hoy ya se configura como un documento equivalente electrónico. ¿Qué sucede cada vez que nosotros generamos un documento electrónico de venta o una factura electrónica de venta? Pues como se los explicaba en un inicio, es un documento que está en un formato XML, cuenta con su firma digital y requiere de las validaciones por la administración tributaria.
Entonces, él se compone de una generación, una transmisión, la validación, la expedición y la recepción de este documento. Este punto quinto es muy, muy importante para todo lo que nos atañe respecto, pues, de mis costos y gastos y mis impuestos descontables. ¿Qué va a tener que hacer nuestro receptor? Nuestro receptor puede aceptar de manera expresa la factura electrónica que se le está emitiendo o de forma tácita, pasado 3 días después de la generación de esta factura. Solamente esta aceptación de esta factura, para que lo tengamos muy en cuenta, no me está dando lugar a un impuesto descontable o a un costo o gasto deducible en renta. Requiere de otro tipo de aceptaciones siempre y cuando mi operación sea a crédito para yo poderla incluir en mis obligaciones tributarias. Para que lo tengamos en cuenta, siempre nos hacemos la pregunta si yo como persona natural que estoy registrada ante Cámara de Comercio, estoy empezando mi negocio, debo facturar electrónicamente. Nuevamente, lo puedes hacer de forma voluntaria o si entrada antes de tú tener un registro mercantil o si tu operación no requiere de un registro mercantil, pero estás con el cumplimiento de las 3.500 VTs, debes facturar electrónicamente. Y por eso nos hacen la observación que es por obligación normativa o por decisión voluntaria. ¿Y qué beneficios o sea, qué beneficios voy a tener por facturar electrónicamente? Pues a la altura de hoy, si tienes muchos clientes, pues obviamente te van a preferir porque estás con el cumplimiento de la normatividad. Porque yo como adquiriente no me voy a arriesgar a perder un costo que va a tener incidencia en renta o un impuesto descontable que va a tener incidencia en mi declaración de IVA. Estoy contribuyendo con la formalización, estoy aportando mi granito de arena al Estado para que tenga sus estadísticas en debida forma. También nos decían, eh, si yo voy a facturar electrónicamente y voy a hacer uso de la solución gratuita de la DIAN, ¿qué riesgo corro? ¿En qué me voy a ver implicado? Resulta que la solución gratuita de la DIAN es un sistema electrónico muy, pero muy completo que los contribuyentes deberían utilizar. Es totalmente gratuito y por medio de él pueden generar su factura electrónica de venta, sus notas débito, sus notas crédito, sus documentos soportes con no obligados a facturar electrónicamente, sus documentos de nómina electrónica, hacer el acuse de recibo en las operaciones y dar uso al sistema Radian. Pero si yo lo hago de la forma gratuita, la DIAN va a acceder a mi contabilidad, la DIAN va a hacer... No, esto es totalmente falso. Es únicamente la plataforma que la administración suministra para los contribuyentes para que puedan cumplir con este deber formal, para que contribuyan a la formalización y que parte de esto pues se vuelva cultura de la contribución. Lo pueden hacer por medio de un proveedor tecnológico o por medio de un desarrollo propio. ¿Quiénes deben facturar electrónicamente? El artículo 7 de la resolución 0165 del 2023 es el que establece quiénes por normatividad están obligados a facturar electrónicamente. Y son los responsables del impuesto sobre las ventas, los responsables del impuesto nacional al consumo, personas naturales que superen los ingresos brutos de 3.500 VTs o estén dentro de los requisitos del artículo 437. Personas jurídicas
contribuyentes inscritos en el régimen simple de tributación. Aquí ya no importan las 3.500 VTs. Quienes pertenezcan al régimen simple de tributación están en la obligación de facturar electrónicamente. Comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos, de acuerdo al decreto 358 del 2020 y el artículo 1.6.1.4.2. El tema de tipógrafos y litógrafos debe tenerse en cuenta de que no está con la limitante de las 3.500 VTs. Quienes ejerzan esta actividad están en la obligación de facturar electrónicamente. Personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, que ejerzan profesiones liberales o estén prestando servicios inherentes a su profesión, que enajenen un bien producto de la actividad agrícola, ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no de los impuestos administrados por la ley. ¿Quiénes son los que no están obligados a facturar electrónicamente? El artículo 8 de la resolución 165 establece que quienes no están obligados a facturar electrónicamente son los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento, las cooperativas de ahorro y crédito, las empresas de servicio de transporte público urbano metropolitano de pasajeros, asalariados y pensionados, los prestadores del servicio del exterior, las juntas de acción comunal, las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el impuesto sobre las ventas y que sus ingresos hayan sido inferiores a 3.500 VTs, o personas naturales no responsables de IVA o el impuesto al consumo. Cuando nosotros vamos a esta excepción, nace una duda sobre el tema de mis gastos bancarios, sobre el tema del gravamen al movimiento financiero, comisiones, IVA en comisiones. ¿Qué va a pasar? Si el banco es un no obligado a facturar electrónicamente, ¿qué pasa con estos documentos? ¿En qué normatividad están reglados que realmente estos gastos que incluye esta información estratificada, yo la voy a poder llevar como impuesto descontable o como costo o gasto en mi declaración de renta? Les dejo esta aclaración. Más adelantico se las voy a explicar respecto al documento soporte con los no obligados a facturar electrónicamente. Para tener muy presente son los requisitos de la factura electrónica de venta. En estos momentos, la administración ha estado realizando visitas para validar que todos estos requisitos se estén en estricto cumplimiento. Y nos hemos encontrado contribuyentes que dicen, pero es que si la factura fue validada por la DIAN es porque ya está con el estricto cumplimiento de los requisitos. Y eso efectivamente es cierto, porque si no, pues la administración no lo hubiera validado y no fuera un documento electrónico. Pero se están entregando unas impresiones que son representación gráfica sin el cumplimiento de estos requisitos. Es decir, que al contribuyente que pide su factura electrónica impresa, esa representación gráfica está latente, faltante de algún requisito que está específico en la norma. Entonces, como factura electrónica, principalmente debe estar denominada expresamente como factura electrónica de venta. No vale que diga factura de venta, factura electrónica de venta. Debe contener los nombres y razón social de la persona que vende o presta el servicio, la identificación del contribuyente adquiriente según corresponda. Y en este punto 3, para tener claridad, ¿cuáles son la información que se debe exigir para emitir una factura electrónica de venta? Yo, Lina Marcela Pacheco, adquiero un producto, un bien
o contrato la prestación de un servicio y quiero que me generen mi factura electrónica de venta única y exclusivamente con mi nombre. No quiero dar ni mi dirección, no quiero suministrar ni siquiera mi documento de identidad, ni nada. Y quiero que esa factura electrónica me la entreguen impresa. No quiero que sea enviado al correo electrónico. ¿Es posible generar una factura electrónica de venta con estas condiciones? Efectivamente es posible. La circular 007 de octubre del 2022 es una circular que establece cuáles son los requisitos mínimos que se le debe pedir a una persona que esté exigiendo una factura electrónica de venta. Y si yo quiero que mi factura electrónica de venta configure un costo o gasto de deducción en renta o un impuesto descontable en IVA, pues debo informar o debo suministrar una información completa, como número de identificación y nombre completo. No necesito ni siquiera suministrar mi correo electrónico, no necesito ni siquiera informar mi dirección ni la actividad económica que yo ejerzo. No necesito ni estoy en la obligación de enviarle a la persona que yo le estoy comprando o adquiriendo ese servicio copia de mi registro único tributario. Eso es un requisito innecesario. Con que yo suministre mi número de documento y mi nombre completo, a mí me va a servir para el cumplimiento de mi renta o mi declaración de IVA. Y la persona que emite la factura está en la obligación de hacerlo. Ah, yo quiero una factura electrónica con el NID 222, se puede hacer. Lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Si estuve en un restaurante y resulta que estamos en la atención a empleados y por X o Y motivo dejé el RUT de la empresa a la que necesito que me facturen, no cuento con la información en el momento, pero requiero una factura electrónica porque tengo que llevar el soporte a la empresa. Yo puedo decirle a esa persona que por favor me genere la factura electrónica de venta con el NID 2222 y luego, en su defecto, cuando le suministre la información en forma correcta, puedo hacer uso de que se le haga nota crédito a esa factura electrónica de venta con el NID 222 y se emita efectivamente a la persona o empresa que adquirió el bien o el servicio. Otro requisito es que debe llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva. En el punto 4 también decía que es obligatorio que la factura electrónica de venta tenga un prefijo y no, no es obligatorio que tenga un prefijo. Yo puedo tener una resolución de facturación electrónica sin prefijo. Debe tener la fecha y hora de generación, la fecha y hora de expedición. Deberá entregarse al adquiriente la factura electrónica de venta en el formato electrónico de generación junto con el documento electrónico de validación. Indicar el número del registro para que lo tengan presente. El punto 8 es de estricto cumplimiento y es ítem línea el total de los artículos que se están vendiendo, el detalle, la cantidad, unidad de moneda que que se está utilizando, una descripción específica del bien que estoy vendiendo o el servicio que estoy prestando y debe indicar el valor total de la venta que estoy realizando. La forma de pago, el medio de pago. Nos hemos encontrado que en forma de pago señalan acuerdo entre partes y esto no es una forma de pago. Para que lo tengan presente, el acuerdo entre partes no es una forma de pago. Ese acuerdo entre partes, ¿qué quiere decir? Es a crédito. Si el acuerdo entre partes se refiere a crédito, pues debe ser específico y decir que es una factura a crédito e informar el plazo que se está generando para esa factura. Indicar la calidad de agente retenedor en el impuesto sobre las ventas. Indicar, y aquí es muy importante tener esto presente, que quienes pertenecen al régimen simple de tributación son agentes retenedores en el impuesto sobre las ventas
al igual que todos los contribuyentes que son responsables en el impuesto sobre las ventas. ¿Por qué? Porque la normatividad del régimen simple de tributación, el artículo 437 rayatez del Estatuto Tributario, establece que la única retención que se va a efectuar a quienes pertenezcan al régimen simple de tributación es una retención sobre las ventas. Es decir, que si yo soy una persona natural responsable del impuesto sobre sobre las ventas, no estoy cumpliendo topes para ser un agente retenedor en renta, pero sí soy un agente de retención en IVA, porque estoy adquiriéndole a alguien que pertenece al régimen simple de tributación. Estoy en la obligación de hacerle retención de impuestos sobre las ventas a ese contribuyente. ¿Y por qué quienes pertenecen al régimen simple de tributación también son agentes de retención en el impuesto a las ventas? Porque la norma establece que si yo que pertenezco al régimen simple de tributación le compro a otra persona que pertenece al régimen simple de tributación, estoy en la obligación de efectuar esa retención por IVA. Entonces, quienes son responsables del impuesto sobre las ventas en su factura electrónica debe indicar esa calidad de agente de retención en las ventas específicamente para los que son del régimen simple de tributación. El hecho de que en la actualización de mi registro único tributario en la casilla 53 yo tenga la responsabilidad 9 como persona jurídica o persona natural responsable del impuesto sobre las ventas, no quiere decir que yo a todas mis transacciones de compra les voy a hacer una retención por IVA. Es única y exclusivamente cuando las haga con un régimen simple de tributación. Indicar la discriminación del impuesto que se está cobrando, bien sea IVA o consumo, la firma digital de facturador electrónico, el código CUFE, Código Único de Facturación Electrónica, el código QR, que es el que me permite escanear y de una que me lleve a ese link donde voy a encontrar la factura electrónica para validar que realmente es una factura real, porque también existen facturas que simulan ser electrónicas y realmente son falsas. El contenido del anexo técnico de la factura electrónica de venta, apellido sin nombre o razón social y número de identificación tributaria del fabricante del software y nombre del software del proveedor tecnológico. No vale solamente con el nombre, debe tener su número de identificación. Estar denominada en su representación gráfica, lo que les decía hace un momento, los requisitos de la representación gráfica. Esto es muy importante para que cumplan con estos requisitos, porque vuelvo y reitero, hemos encontrado demasiadas fallas en la impresión de esta representación gráfica que no están con el cumplimiento de los requisitos. Y esto es única y exclusivamente configuración de los contribuyentes a la hora de su impresión. Estar denominada expresamente como factura electrónica de venta, apellido sin nombre o razón social de la persona que emite el documento, identificación del adquiriente según corresponda, debe llevar la numeración, es decir, su resolución de facturación, fecha y hora de generación, debe indicar el ítem, la cantidad, la descripción, el valor unitario, el valor total de los bienes o servicios que se están prestando o se están vendiendo y la forma de pago. El medio de pago, indicar la calidad de agente de retención en el impuesto sobre las ventas, discriminar los impuestos que se están cobrando, código CUFE, la dirección o el código QR donde yo pueda consultar el documento electrónico y toda la información completa del proveedor tecnológico por el cual yo estoy generando este documento electrónico. Calendario de implementación, pues al día de hoy ya están más que vencidos estos calendarios de implementación para los facturadores electrónicos y el calendario de implementación permanente que para las personas jurídicas que
se registren, tienen un plazo de hasta 2 meses para hacer todo su proceso de sistema de facturación electrónica, para tener presentes. Eh, no quiere decir que si yo hice la constitución de una sociedad en este momento y pasaron los 2 meses y no estoy generando ninguna operación de venta o prestación de servicio, no estoy en la obligación de hacer la habilitación como facturador electrónico. Estoy en la obligación de hacerlo. Estoy en la obligación de hacerla, que durante esos 2 meses yo haga mi proceso de habilitación y quede registrado como facturador electrónico, para que cuando yo empiece a ejercer mis operaciones de venta o prestación de servicios, yo ya esté con el estricto cumplimiento de esto. Quien no lo haga dentro de los 2 meses, pues va a ser sujeto de fiscalización por parte de la administración. ¿Cómo me voy a habilitar como facturador electrónico? En primer lugar, debo tener mi RUT actualizado. Debo tener acceso al correo electrónico que yo tengo registrado en el RUT, contar con un dispositivo electrónico que tenga acceso a Internet, tener un certificado de firma digital y un software de factura electrónica, que puede ser por medio de un proveedor tecnológico o la solución gratuita de la DIAN. En la página principal de la administración, en temas de interés, en la parte de abajo vamos a encontrar el micrositio, que es un sitio muy amigable, donde encontramos todo lo referente al sistema de facturación electrónica. Por primera vez vamos a entrar por habilitación. Va a llegar un código token de acceso al contribuyente por el medio del cual él va a ingresar a la plataforma, seleccionar su modo de operación que va a utilizar, bien sea por la solución gratuita o por medio de un proveedor tecnológico, y hacer su set de pruebas. Una vez esté habilitado, el contribuyente debe sincronizarse a producción para que de oficio le llegue su RUT con la responsabilidad 52, que es la que indica que es un facturador electrónico. ¿Qué me va a contener mi kit de factura electrónica si yo decido hacerlo por la solución gratuita? Es un software que funciona en línea, uso de cualquier dispositivo de Internet, formularios para generar factura de venta, exportación, mandato o IU. No tiene límite de generación en ningún tipo de documento electrónico y no tiene límite para cargar productos o servicios ni creación de clientes. Contingencia como facturador electrónico tipo 03. Esto es muy importante para los adquirientes. Recordemos que una factura electrónica, después de que esté con contingencia y quien emite la factura haya cumplido con el estricto envío durante las 48 horas a esta contingencia, ese documento físico le va a servir al adquiriente como impuesto descontable o como costo gasto de deducción. Entonces, ¿qué es la contingencia tipo 3? Entonces, previamente de haber solicitado la numeración de facturación de talonario papel, esto es muy importante, todo facturador electrónico debe también contar con una resolución de facturación por talonario papel, porque pues no estamos exentos de que se presente alguna contingencia. La factura de talonario de papel debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. En caso de contingencia, se permite la expedición de la factura de talonario de papel como soporte fiscal para el comprador y para el obligado a facturar. Y superada la contingencia, se debe transmitir las facturas de talonario de papel a la DIAN durante las 48 horas siguientes de haber superado la contingencia y debe haber marcado el tipo de contingencia que tuvo. Contingencia tipo 04. Se debe verificar la caída del sistema de la DIAN con 4 intentos de intervalo, cada uno de 5 segundos, para decretar por sí mismo las contingencias. Se almacena evidencia del error del servidor de la DIAN. Se debe expedir la factura electrónica al adquiriente sin validación.
se reintenta el paso número 1 a los 30 minutos y si ya está funcionando, vuelve a facturar normalmente. Máximo a las 48 horas después de transmitir la información de las facturas en XML, las facturas que no fueron validadas se deben marcar con la contingencia tipo 4 y las facturas electrónicas que transmitidas que no tuvieron valor deben ir firmadas con el certificado de firma digital. Por medio del buscar ya por la opción de facturando electrónicamente con el código CUFE, podemos buscar el documento electrónico para validar que realmente es una factura electrónica de venta. Nos hemos encontrado con muchos casos en que al momento de crear un cliente, el contribuyente crea a su cliente incluido el dígito de verificación. Anteriormente la administración no hacía validación del NID del adquiriente y pasaba sin ningún inconveniente. Con la resolución 00165, esta validación la administración ya la está haciendo y con el número de identificación del contribuyente, pues valida que los datos de ese adquiriente sean correctos. Por eso en muchas ocasiones hay personas que nos dicen que cuando consultan sus documentos recibidos del sistema de facturación electrónica, hay documentos que no les aparecen y están solicitando a su proveedor una nota crédito cuando realmente es una factura que fue validada por la administración. Y es que recordemos que el hecho de que el número de identificación del adquiriente incluya su dígito de verificación no quiere decir que esta factura no me va a servir como costo gasto de impuesto descontable, pues tenemos la certeza de que ese es mi número de identificación seguido el dígito de verificación. Las notas crédito son por estricto cumplimiento y no podemos volverlo paisaje de que no le di la aceptación pasado 3 días, entonces nuevamente hágame la factura, haga entonces una nota crédito y envíeme la factura de nuevo. No, estos son sujetos de fiscalización. Las notas créditos deben cumplir con sus requisitos y realmente emitirse por lo que establece la norma, cuando se hace la devolución total o parcial del bien o el servicio. Son los temas en que yo voy a generar una nota crédito o cuando por duplicidad de la información estoy en la obligación de generar una nota crédito para la anulación de esa factura electrónica que ya generé. Esta es una representación de cómo se ve una factura cuando se consulta con su código CUFE o su código QR. Nos lleva a esta plataforma de la DIAN y podemos validar el documento electrónico como tal. Dentro del sistema también podemos validar cuáles validaciones han tenido el documento, qué validaciones ha tenido el documento. Entonces aquí nos está indicando que valida el NID y que respecto de los eventos de factura electrónica no tiene eventos asociados. Es decir, no se le ha hecho el acuse de recibo del bien o el servicio como tal. Muy seguramente no fue una factura a crédito. Y para tener en cuenta, cuando exijamos la factura electrónica de venta, esto pasa mucho en los supermercados, le dicen al contribuyente que se debe registrar en la plataforma, que si no está registrado o actualizado en sus datos, no le pueden emitir la factura electrónica de venta, o si yo quiero una factura electrónica de venta, así sea al 222 o únicamente con mi nombre o únicamente con mi número de identificación y se niegan a entregármela, a esta línea telefónica vamos a poder hacer todas esas denuncias para que sean atendidas por la administración. ¿Cuáles son los eventos obligatorios que se deben realizar de acuerdo a la resolución 0085 del 2022, que es desde el 13 de julio del 2022? La ley 2155, en su artículo 13, está expresamente en la ley, no es una resolución, no es un decreto, no es una circular, no es un concepto, no. Quedó en la ley y por eso es de estricto cumplimiento. El artículo 13 de la ley 2155 establece que todas las operaciones a crédito
que yo adquiera. Ojo, no me están indicando de cuántos días es el crédito que me están dando, me están diciendo de todas las operaciones a crédito que yo adquiera para poder que configure un costo-gasto de impuesto en renta o un impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas, debo hacer los acuses de recibo. Debo hacer el acuse de recibo de la factura electrónica, que esta puede ser expresa o tácita. Debo hacer el acuse del recibo del bien o servicio prestado, la aceptación expresa o tácita de acuerdo al artículo 773 del Código del Comercio, o el reclamo como tal que tenga esa factura electrónica para yo poderle emitir una nota crédito o una nota débito. Entonces, si yo soy una persona natural responsable del impuesto a la renta, que adquiero compras a crédito, o también una persona jurídica y adquieren compras a crédito y no hacen el acuse de recibo del bien o el servicio prestado, la aceptación de la factura, independientemente de que cuenten con su documento electrónico de venta, de que tengan la trazabilidad, de que estén en el cumplimiento del artículo 117 del Estatuto Tributario, relación de causalidad, proporcionalidad, etcétera, no les va a servir como costo o gasto o como impuesto descontable. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con el acuse del recibo del bien o el servicio, independientemente de que estén cumpliendo los demás requisitos. Quedó expreso en la ley y así se debe hacer. Ah, es que me dice a crédito, pero es que yo la pagué el mismo día, pero la factura tiene un medio de pago crédito y en la ley no me está diciendo cuál es el tiempo que me deben de dar para que se configure si la factura fue a crédito o no. Entonces, después de que la factura diga crédito, independientemente de que usted lo pague a los 30 minutos, al otro día, o sea, no interesa. Usted debe cumplir con este acuse de recibo para poder que le configure un costo o gasto o impuesto descontable. Y también hemos tenido pues pero es que nos hacen la pregunta, yo compré a crédito, pero es que no soy yo quien va a hacer uso del sistema Radian para que esas facturas se configuren un título valor y puedan hacer una negociación factory. No necesita cumplirlo, no necesita hacer una negociación factory, no necesita hacer uso del sistema Radian. Independientemente de que usted haga uso o no, debe su factura contar con estos acuses de recibo. ¿Cuáles son los principales cambios que nos trajo la resolución 00165 del 2023? La resolución 00165 del 2023, el primer cambio que introdujo fue que se puede realizar una nota crédito sin referencia a una factura electrónica. Es decir, antes de la resolución 00165, cuando se hacía una compra a crédito y se le daba el acuse de recibos del bien o el servicio y la aceptación de la factura, esta era una factura que no se podía afectar con una nota crédito, porque salía un mensaje emergente que decía que ya había sido aceptada en su totalidad y que no podía sufrir cambio alguno este documento. Con la resolución 00165 se permitió que esas facturas sí fueran afectadas sin indicar su número de factura, pero sí indicando el mes en que se generó la factura electrónica de venta. Aunque no referencie el número de factura, debo indicar el mes que yo estoy afectando con esa operación de nota crédito que estoy realizando. Se valida que la factura sea generada, muy importante esto, en pesos. En pesos, una factura electrónica de venta tiene que ser generada en pesos, no en ningún otro tipo de moneda.
Después de su validación puede ser reexpresada en otras monedas, pero la validación a la administración debe ser validada en pesos. En este momento, con la resolución 00165, ya la fecha de expedición y la fecha de validación es la misma. Recordemos que anteriormente, bajo la resolución 42, se permitía realizar una factura electrónica de venta hasta el 10º día siguiente, hasta el 10º día del mes siguiente en que yo iba a generar la operación. Yo podía estar en el día 9 del mes de noviembre y estar generando una factura de venta con fecha del mes de agosto. Bajo esta resolución, no se refleja la realidad del negocio, la esencia sobre la forma, y mi fecha de generación y mi fecha de validación son la misma. ¿Y por qué así? Porque resulta que el haber permitido generar una factura electrónica de venta en un mes con una fecha diferente a la actual, generaba procesos de fiscalización innecesarios y que los contribuyentes tuvieran que estar haciendo anexos conciliatorios contable fiscal versus de sus declaraciones de impuestos de venta que presentaban respecto de la información generada. Entonces, el contribuyente tenía un mayor valor de impuesto descontable en su declaración y cuando iban y se validaban los documentos electrónicos, pues iba a tener un menor valor. Entonces, hacía que la administración tributaria estuviera solicitando esos anexos conciliatorios contables fiscales para validar que el contribuyente realmente esté presentando su declaración de impuesto a las ventas o su declaración de renta en debida forma. Incluye la tabla de valores incluida en la caja de herramientas. Tiene la flexibilidad de incluir o eliminar referencias que se modifican sin necesidad de tener alguna otra resolución que indique que se pueden eliminar o modificar las referencias. Es un proceso de fusión o de escisión. Si surge un nuevo proveedor tecnológico, deberá habilitarse como proveedor tecnológico. Sí o sí debe estar con el cumplimiento de todos los requisitos. Y aquí en el tema de proveedores tecnológicos, como para tener en cuenta que hay un proveedor tecnológico que se llama FacturaTex. Cuando ustedes generan la impresión de su factura electrónica, deben tener en cuenta de que FacturaTex tiene un administrado que es cadena. Entonces, el que genera como tal la impresión de los documentos por medio de proveedor tecnológico, pues es FacturaTex, no es cadena, porque nos hemos encontrado también contribuyentes que en su facturación electrónica relacionan es a cadena y cadena no es el proveedor tecnológico. Con la resolución 00165, el valor de la nota crédito cuando es código 20, nota crédito que referencia a una factura electrónica. Entonces, de esta manera la administración la va a referenciar. Se generó una nota crédito, un código 20, ¿qué quiere decir? Que fue una nota crédito emitida a una factura electrónica de venta que sí la está referenciando. Es del mismo mes. Generé una factura electrónica de venta el 5 de noviembre, la FE 1206, y realicé una nota crédito hoy 26 de noviembre. El sistema me va a permitir referenciar esa factura electrónica de venta y se identifica con el código 20. Y el código 22 quiere decir que estoy generando una factura electrónica de venta que no estoy referenciando la factura a la que está afectando, pero sí estoy referenciando el mes en que afecta esa nota crédito. Es decir, hoy en noviembre estoy generando una factura electrónica de venta de una factura del mes de septiembre. Entonces voy a indicar que el mes que me va a afectar es el mes de septiembre. Nuevamente, se valida que la factura sea generada en pesos colombianos y el contribuyente pueda reexpresarla en otras monedas. Trae campos extensibles para que el contribuyente los configure y pueda hacer esta reexpresión. La fecha de generación es igual a la fecha de validación.
En el tema de tabla de valores están incluidas en la caja de herramientas. La versión que tenemos es la versión 1.9. La flexibilidad de incluir o eliminar referencias que se modifican sin tener que generar una resolución, una nueva resolución. Los proveedores tecnológicos, en su proceso de fusión o decisión, si surge un nuevo proveedor tecnológico, obviamente debe habilitarse con todos los requisitos que exige la administración. La Ley 2277 para la Igualdad y Justicia Social, que fue emitida el 13 de diciembre del 2022 en su artículo 7, establece que se pueden incluir como deducción el 1% del valor de las adquisiciones sin que éste exceda las 240 VTs en el respectivo año gravable. ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio? Las personas naturales que sean sujetos declarantes del impuesto de renta, y para tener presentes que no es que me voy a deducir el 1% de todas mis operaciones bajo facturación electrónica que tenga, no, es únicamente de las facturas electrónicas que no he incluido en mi declaración de renta como costo o gasto deducible. De resto, esa facturación que posiblemente no tiene relación de causalidad con mi operación generadora de ingresos, voy a poder detallarla y aplicar ese 1% que la normatividad me está dando como beneficio. ¿Quiénes están obligados a generar el documento equivalente electrónico? ¿Cuáles son esos documentos equivalentes? El tiquete de máquina registradora con sistema POS, el documento expedido para los servicios públicos, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto bancario, tiquete o billete de transporte aéreo, la boleta de cine, documentos en juzgados, en juegos localizados, perdón, documentos expedidos para los peajes, comprobante de liquidación de operaciones expedido por la Bolsa de Valores, documento de operaciones en la Bolsa Agropecuaria, boleto de ingresos a espectáculos públicos, boleta de ingreso a cine. Antes de la resolución, este documento equivalente sistema POS, pues como se los dije anteriormente, hasta el 2020 configuraba un impuesto descontable o un costo gasto deducible. Del 2021 hasta el 2022 hubo proporcionalidad. Del 2023 en adelante no sirve. No me sirve ni como impuesto descontable, no me sirve como costo gasto. En entrada en vigencia de la resolución, este documento equivalente POS, siempre y cuando sea emitido electrónicamente, pues ya me va a dar derecho a un impuesto descontable sobre las ventas o derecho a costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios, y no está sujeto al limitante de las 5 VTs que se tenía anteriormente. Es decir, que el contribuyente efectúa una operación de venta y si no excedía las 5 VTs, pues podía generar su documento POS, salvo de que yo exija como adquiriente mi factura electrónica de venta. Con la resolución 165 se quita esa limitante de las 5 VTs y se debe generar el documento POS electrónico. Sirve nuevamente para soportar impuestos descontables o costos que voy a relacionar en mi declaración de renta. Tenemos un calendario de implementación inicial. Este calendario de implementación pues fue modificado, que ya ahora sí o sí está en vigencia. Ya todos deben estar generando su documento POS electrónico. ¿Y cuáles son los requisitos que debe cumplir este documento electrónico? Estar denominado, ojo con esto, utilizando la expresión que identifique adicionando al final de esa denominación la expresión electrónico. Es decir, yo tengo una resolución de un documento equivalente POS,
Ese documento yo quiero que cuando yo emita ese documento se llame factura post electrónico, documento equivalente post electrónico, documento de entrega post. Debe llevar la palabra electrónico. Por eso nos dice utilizando la expresión con la que usted quiere identificar el documento. Pero sí o sí debe indicar que es electrónico, excepto en el caso del tiquete de la máquina registradora POS, el cual se denominará documento electrónico tiquete de máquina registradora sistema POS. De lo contrario, el otro documento que va a ir validado electrónicamente debe llevar la palabra electrónico. Apellidos y nombre, razón social y número de identificación del vendedor, discriminación del impuesto sobre la venta o impuesto al consumo, llevar un número de numeración de resolución de facturación, fecha de hora de generación, fecha de hora de expedición. Deberá entregarse el documento equivalente al contribuyente y debe indicar el valor total de la operación. Indicar su responsabilidad o calidad de agente en el impuesto sobre las ventas, todo lo relacionado al adquiriente, el código CUDE, código único de documento electrónico, el código QR por el cual yo voy a poder escanear o consultar el documento, debe incluir la firma del emisor, cumplir con todos los requisitos señalados en la resolución 00165 y cumplir con las condiciones anexas y tecnológicas señalado en el anexo. Entonces, muy importante, esto es un documento que se está fiscalizando mucho para el estricto cumplimiento de todos estos requisitos. El documento electrónico de etiquete de máquina registradora POS, pues identificar con nombre, razón social y número de identificación del adquiriente. Se puede realizar independientemente del valor de la operación, es decir, que aquí, vuelvo y reitero, se elimina la limitante de las 5 VTs y cumplir con todas las indicaciones ya realizadas en la factura electrónica de venta, que es indicar la cantidad, unidad de medida, descripción específica y los códigos que permitan la identificación del bien o el servicio que yo estoy prestando. Desarrollos tecnológicos que garanticen. ¿Qué me va a garantizar? Que permite la programación y control de ejecución de las funciones inherentes al punto de venta. Aquí, cuando ustedes tengan varios puntos por los cuales ustedes generen la facturación o puntos de pago, tener claridad que cada uno de esos puntos de pago debe tener su resolución de facturación por cada uno de los puntos de pago, identificarlo, la agrupación de sus bienes que estén con una realmente que sea de fácil identificación. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una boleta de ingreso a cine? Porque pues aún todavía no lo tenemos como documento que se esté generando como tal. Número o nombre de la sala de exhibición, el número de las sillas totales que la componen, la ubicación indicando la dirección en la que se encuentra la sala de exhibición, nombre de la función o película que será presentada, el tiquete de transporte de pasajeros, descripción específica del servicio que se está prestando, número de identificación del vehículo, el medio de transporte, empresa de transporte a la que se encuentra afiliado, lugar de origen y lugar de destino. El extracto deberá indicar la descripción específica del servicio prestado. Y entonces, ¿qué va a pasar nuevamente con el extracto si están dentro de los que no son obligados a facturar electrónicamente? Tiquete o billete de transporte, pasaje aéreo, deberá indicar la descripción específica o genérica del bien o el servicio prestado. Documentos de juegos localizados, el número de instrumento de juego, la dirección en que se encuentra el establecimiento, el valor de la base o depósito del dinero que está pagando a cada una de las máquinas, el valor del IVA, nombre de identificación serial y detallar el valor de los impuestos de orden nacional a que haya lugar por la operación de juego. Eh, Quiero hacer la aclaración respecto al extracto bancario, porque pues si bien la norma dice que son no obligados a facturar electrónicamente,
Cuando se está presentando la declaración de renta, pues estamos incluyendo todos los gastos bancarios que me están relacionando en mi extracto, mi reporte anual de costos. ¿Qué va a pasar con ese extracto? ¿Realmente lo puedo incluir en mi declaración de renta? ¿Realmente lo puedo incluir como impuesto descontable? ¿O debo de hacerle un documento soporte con no obligados a facturar electrónicamente? La realidad es que debo hacerle un documento soporte con no obligados a facturar electrónicamente, porque la norma dice que los documentos con no obligados los documentos con no obligados a facturar electrónicamente es precisamente para eso, para los que no están obligados a facturar electrónicamente y yo como adquiriente estoy en la obligación de hacerlo. Por eso nace la obligación de que a ese documento yo le deba hacer ese documento soporte con no obligados a facturar electrónicamente. ¿Listo? Pero esto lo vemos ahorita con los documentos soportes con no obligados a facturar electrónicamente. Boleta o fracción o formulario de juegos de suerte y azar diferentes a los juegos localizados. Debe indicar si se trata de boleta o fracción o formulario. Documento expedido. Documento expedido. Hola, ¿me escuchan? Qué pena. Hola, Sí, ya te recuperamos. listo. Entonces, quedamos en el documento. Hola, hola, nuevamente. Qué pena. Se me va. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ahí te estamos Ya. escuchando bien. Bueno, listo. Documento expedido para el cobro de peajes deberá incluir la descripción específica o genérica de bienes o servicios y la categoría a la cual pertenece el vehículo por el cual se está realizando la tarifa del peaje. Comprobante de liquidación en operaciones expedida por la Bolsa de Valores, pues debe identificar la descripción específica o genérica de bienes o servicios y el valor de la comisión a favor de la Bolsa de Valores. Documento de operaciones de bolsa agropecuaria y de otros comodatos. Documento expedido para servicios domiciliarios. Ya la mayoría de las empresas está realizando ya el documento electrónico como tal. Entonces, pues, digamos que están muy juiciositos como tal en este momento realizando esa operación. Boleta de ingreso a espectáculos públicos, al artes escénicas y otros espectáculos públicos, pues la descripción específica o genérico de bienes o servicios, el código único del evento, el número del evento como tal, incorporar el número del valor de la boleta como tal. Lina, te dejamos de escuchar. Nuevamente, ¿me escuchan ahora sí? Sí, sí, sí. O sea, está hay una interferencia, no entiendo. Bueno, De alguna ahora forma vamos a como ver. se desconecta un poco. No sé, Lina, si dejamos ahí, digamos, esta parte de exposición y damos espacio a las preguntas, porque tenemos unas 18 preguntas aquí eh, en el chat. Claro que sí. Entonces, gracias, Lina, por esa exposición tan completa, tan detallada. Creo que hay muchos factores, muchos detallitos que a uno se le pasan en este tema de facturación electrónica y que pueden finalmente impedir que una persona natural o jurídica pueda
tomar costos o deducciones o que pueda imputar allí en sus declaraciones los impuestos descontables, así que creo que muy ilustrativo. Voy a irte planteando las preguntas y pues, me imagino que lo ideal es que vayamos una a una. Entonces, la primera pregunta que nos plantean en el espacio de preguntas y respuestas es si una persona que no está obligada a facturar electrónicamente, pues, toma la decisión de hacerlo de manera voluntaria, debe implementar también nómina electrónica, documento soporte, demás y los eventos radiantes. Listo, bueno, esto es una muy buena pregunta. Resulta que una persona natural que no es facturador electrónico, de acuerdo a lo establecido en la resolución 167, para poder que incluya en su declaración costos o gastos que configuran una deducción, debe contar, en primer lugar, con una resolución de numeración para estos documentos soportes. Y esta persona que no es facturador electrónico, de acuerdo a lo establecido en la resolución 167, puede emitir ese documento soporte de forma física. No requiere de una transmisión electrónica. La transmisión electrónica del documento soporte con no obligados a facturar electrónicamente, les nace la obligación de emitirlo electrónicamente para los que son facturadores electrónicos. Entonces, si yo soy persona natural declarante que no soy facturador electrónico, debo contar con la resolución y emitir el documento físico a esas personas que son no obligadas a facturar electrónicamente. Si soy persona natural que sí soy el facturador electrónico, debo hacer esa transmisión electrónica y obviamente también contar con esa resolución de facturación de ese documento electrónico. El documento soporte de pago de nómina es única y exclusiva para los sujetos declarantes del impuesto sobre la renta. Entonces, si yo soy una persona natural o jurídica que tengo empleados, una carga prestacional y esa carga prestacional la voy a incluir como un costo, como una deducción en mi denuncio rentístico, estoy en la obligación de hacer la transmisión. Si yo esos costos o esas deducciones no las voy a incluir en renta, pues no voy a hacer la transmisión electrónica. Muchas gracias. Ya pasamos de las 18 a 21 preguntas. Otra de las preguntas en sala es, una persona natural que no es responsable de IVA, pero que tiene un establecimiento abierto al público, es decir, que es comerciante, pero que tampoco tiene 3.500 VT de ventas, ¿está obligado a facturar electrónicamente? Recordemos que la calidad de comerciante está establecida en el Código de Comercio y esta pregunta me parece interesante para hacer una aclaración respecto de la actualización del Registro Único Tributario. El Código de Comercio establece que los comerciantes son obligados a llevar contabilidad y en todo este mundo fiscal tenemos en mente que los obligados a llevar contabilidad son responsables del impuesto a las ventas y no. Entonces, si no está cumpliendo las 3.500 VTs, no es responsable del impuesto a las ventas, no está obligado a facturar electrónicamente, así está ejerciendo una operación de comercio. Lo puede hacer voluntariamente. La invitación para este tipo de personas es que realicen la actualización de su registro único tributario, incluyendo la responsabilidad 42. ¿Por qué? Porque son obligados a llevar contabilidad de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio. Y recuerden que el tener su RUT desactualizado puede ser objeto de sanción. Esta obligación formal la deben cumplir. El hecho de que ejerzan una actividad de comercio, que estén inscritos en Cámara de Comercio, hacen que les nazca la responsabilidad 42 en su RUT, que son obligados a llevar contabilidad independientemente del tope de sus ingresos. Aquí hay una pregunta muy interesante. Yo me voy a atrever a sugerir una respuesta, De acuerdo. pero espero, si meto la pata, me corriges. Eh, Nos plantean lo siguiente: mi mamá hizo una escritura y pagó dicho servicio. Solicitó a la notaría la factura electrónica y la respuesta es que no se la entregaban porque solo salía a nombre de quien hizo la venta.
Mi duda es si ella está pagando el servicio de la compra, se le debe emitir su factura. Yo diría que sale a nombre del vendedor, aunque internamente hayan hecho su acuerdo de quién paga qué, pero, pero a quien normalmente le facturaría el notario es al vendedor, pero quedamos en manos de Lina para que nos diga cuál es la respuesta a esta pregunta. Efectivamente, efectivamente la factura sale a nombre del vendedor, a nombre del vendedor. ¿Por qué? Porque independientemente de que los gastos notariales sea un acuerdo entre partes y decir 50-50, el notario está en la obligación de generarle la factura al vendedor, no al comprador como tal. Al comprador le generaría su factura electrónica de venta si hubiesen unos costos o gastos adicionales en los que incluyó él como comprador. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con los bancos. Ya nos explicabas que no son obligados a facturar electrónicamente. Y la pregunta que nos plantean en el chat es, quisiera saber por qué los bancos no están obligados a emitir documento electrónico de venta, hasta dónde sabía se había ampliado el plazo para su implementación. Efectivamente, o sea, el plazo para la implementación con estos documentos equivalentes se amplió, pero los bancos son entidades financieras que, aunque ellos estén prestando, digamos, un servicio como tal al contribuyente, pues no nos están en este momento configurando una operación de venta como tal. Y nace la obligación de facturar electrónicamente para aquellos que sí se configuren o se tipifiquen como esa venta o prestación de ese servicio. Recordemos que las operaciones bancarias normalmente se dan con origen de fondos propios. Nosotros somos los que entregamos esa administración a esas entidades bancarias y de acuerdo a esos fondos que nosotros estamos entregando, pues lo que hace el banco es administrar nuestros propios fondos y por ende van a hacer un cobro de esos gastos bancarios que no están tipificados como una operación de venta. Por eso ellos no son entidades obligadas a facturar electrónicamente. Estas preguntas están muy interesantes. Aquí hay una que me gusta mucho. Nos preguntan, ¿el IVA descontable por concepto de pago de IVA en una importación, debo transmitirlo en documento de soporte electrónico o, aunque no aparezca soporte electrónico, es descontable? Efectivamente, en temas de importación, cuando ya recordemos que los procesos de importación requieren de una nacionalización. Cuando ya se hace esa nacionalización como tal, ese impuesto que yo estoy pagando respecto de IVA ya es un impuesto descontable que no requiere un documento electrónico con no obligados a facturar electrónicamente, porque el que lo está haciendo directamente es la administración. Entonces, eso para mí ya configura un impuesto descontable. ¿A qué le debo hacer yo documento soporte con no obligados a facturar electrónicamente? A la factura que me está generando el proveedor del exterior. Recordemos que ahí tienen otros costos y gastos asociados a esa operación de importación que yo realicé, pero no la de nacionalización, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, a esa facturita que me está emitiendo mi proveedor del exterior es a la que yo debo de hacerle ese documento soporte con no obligados a facturar electrónicamente para poder que eso me configure un costo o gasto de deducción en renta o un impuesto descontado. Aquí hay unas preguntas que voy a tratar de unificar porque están relacionadas con el mismo tema y tiene que ver con la expedición de facturas en las que hay errores, por ejemplo, de carácter tipográfico. Pusimos cédula y resulta que era NIF, o hay un dígito mal incorporado en la factura, eh, y pues implican, por ejemplo, una reexpedición. ¿Cómo se procede en ese caso cuando se emiten con errores y es necesario hacer pues la anulación? ¿Se procede con nota crédito? ¿Cómo proceder en ese caso? Bueno, recordemos que el tema de nota crédito es específicamente que realmente yo me esté generando una afectación o me impida esa adquisición llevarla a mi impuesto de renta o mi declaración de IVA. Entonces, cuando
se genera una factura electrónica de venta con un documento erróneo, es decir, no pertenece a la persona que está adquiriendo, pero el nombre sí, efectivamente se debe rechazar la factura. Y quien emite la factura debe generar la nota crédito. Pero si esa factura electrónica de venta que se está generando tiene correcto mi número de identificación, salvo de que en ese número está incluido mi dígito de verificación, pues no voy a tener ningún inconveniente. Por aquí hay un comentario, dice, no es una crítica a Lina porque ella ha hecho una exposición de toda la estructura de la facturación electrónica, pero al contribuyente se le han dosado el control que debe hacer el Estado. ¿Y quién tiene ese peso y chantaje? ¿El contribuyente o responsable cumplido? Mientras tanto, el evasor, el omiso, el contrabandista siguen campantes apropiándose de los impuestos. Me dan cuenta como pregunta, pero el comentario está muy bueno, así que Está muy bueno, lo está muy quise, bueno. lo quise leer. Y realmente, realmente lo aplaudo porque, o sea, es que a todos nos ha pasado de que nos ponen todas las trabas que quieran para emitirnos una factura electrónica de venta. Y es que tenemos que dar copia del root o tenemos que registrarnos en una base de datos o no. Y precisamente esto no lo hago como por promocionar la entidad, sino está la línea para que realmente hagamos uso para hacer denuncia de todas esas operaciones que nos están afectando. Muchos contribuyentes desconocen de esa línea y es una línea de WhatsApp donde pueden escanear el documento sin necesidad de ir y radicar una PQRS. Escanean el documento, lo suben y mire, está la información. Fulanito de tal, ubicado en tal establecimiento, se negó a emitirme la factura electrónica de venta y con eso tienen. Bien, por aquí nos hacen otra pregunta. Vamos a ver si la entendí bien. En la facturación POS se estaba utilizando resolución de documento, facturación electrónica. Hoy toca migrar a solicitar nueva resolución con documento POS electrónico. Efectivamente, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Que anteriormente, cuando vamos a sacar nuestra resolución de facturación, y regálame un segundito, voy a dejar aquí de compartir para poder. En estos momentos están viendo mi pantalla. Sí, todavía se ve. Listo, dame un segundito, yo dejo aquí de compartir para poder, Ahora sí. dame un para poder mostrarles. Mientras tanto, si quieres, podemos ir avanzando con otras preguntas. Por aquí hay una pregunta que me cuesta un poco el hilo, pero voy a tratar de leerla como está aquí. Si, por ejemplo, un transportador que factura electrónicamente por el sistema de la DIAN y sus gastos también son soportados electrónicamente, ¿cómo hace los eventos a las facturas de compra o gastos que él tiene? Nuevamente, un transportador. Si a mí también me costó esta pregunta. No, no sé si de pronto quien la planteó nos la puede reescribir, por favor, porque está un poco confusa en el texto. Yo no la entendí y por lo visto Lina tampoco. Y mientras vamos con otra de las preguntas, eh, aquí voy a unificar un par de preguntas y digamos una respuesta que alguien dejó en el chat. Respecto al tema de los extractos bancarios, por ejemplo, alguien en el chat nos dice que la DIAN sacó un informe, me imagino que será un concepto más bien que un informe, donde no había obligación de generar ese documento
soporte, digamos, por parte del adquirente en el tema de los extractos. Eh, la pregunta a renglón seguido que nos plantea otra de las asistentes es, respecto a los documentos soporte con no obligados a facturar electrónicamente, los gastos bancarios de los extractos, por ejemplo, si no se han hecho en todo el 2024, al momento de hacer cierre, ¿debe generar documentos soporte de todos esos gastos del año acumulado o cómo proceder? Bueno, es muy importante lo de la información sobre, emiten lo del concepto. O sea, yo me voy a la normatividad y a lo que tipifica la ley. Entonces, siempre lo he dicho, ¿qué prevalece? ¿El concepto o la ley? Entonces, ante eso, nosotros tenemos que mirar cuál es la rama que realmente a mí me está regulando y a mí me están diciendo para los no obligados a facturar electrónicamente. Entonces, yo leo eso y siempre me gusta hacer la aclaración. Desde la perspectiva de Lina, si yo estuviera fuera, o sea, yo no soy funcionaria, ese es el mundo real. Si se ven enfrentados a una fiscalización, o sea, la defensa como tal es la ley. La ley es la mamá de todo de ahí en adelante. Entonces me están indicando que a los no obligados para facturar electrónicamente, pues yo debo hacerle ese documento. Entonces, con base en eso es que yo hago mi referencia para Mira, y tenerla. por ejemplo, perdón que te interrumpa, en este caso de la asistente al webinar que nos plantea, o sea, en todo el año yo no he hecho eso. Yo en todo el año no tengo esos documentos por los extractos. Eh, Al cierre, ¿qué hago? ¿Hago uno para Yo lo compensar que que no los haría he hecho o qué hago con eso? exactamente, y yo me salvaguardaría, por ejemplo, yo pediría, ya llegó diciembre, estamos a 3 de diciembre, yo pediría al banco que por favor me entregue, hay un documento resumen de esos costos y gastos que ellos entregan y a ese resumen le haría el documento con no obligados. Es una solución bastante salomónica. Sí, claro. Eh, Voy a responder yo esta pregunta porque me compete directamente y es si se puede acceder a la grabación del webinar. Sí, más adelante nosotros hacemos la publicación de esta grabación en el canal de YouTube de la Javeriana. Yo creo que en un par de semanas ya está disponible o un poco antes. Es que no puedo garantizar la fecha exacta porque dependo del área de tecnología que es la que me ayuda con esto. Y ahora sí seguimos con las preguntas técnicas. Listo. Ahora sí están viendo mi Ah, pantalla, perfecto. Sí, ¿cierto? sí, ahí estamos viendo. Perfecto. Bueno, estoy aquí haciendo, abusando del ingreso a la plataforma de mi esposo. Entonces, pero sí me interesa mucho mostrarles. Cuando generábamos una numeración de facturación, al tipo de numeración, aquí nos salía POS, ¿cierto? Y si yo despliego, mire que ya me sale es factura electrónica de venta, factura talonario papel, documento soporte o POS electrónico. Por este motivo, yo no puedo utilizar la resolución POS que tenía anteriormente porque es una POS que no era electrónico, es un documento equivalente que no era electrónico. Ahora ya está sí o sí el POS para este documento electrónico que voy a realizar. Por eso es mejor generar su resolución con este POS electrónico. Clarísimo. Lina, más preguntas por aquí. Creo que tenemos muchas preguntas. Vamos a tratar de resolver la mayoría, pero creo que hay unas que no se va a poder. Nos preguntan si puedes ampliar un poco el tema de documentos de soporte electrónico en la parte de importaciones, si les puedes sugerir alguna normativa para documentarse más adelante. Sí, la resolución 000085, que es la que me establece todo lo relacionado al documento soporte. Entonces, en el tema de importaciones, o sea, sí o sí por defecto la transacción se está haciendo con la entidad directamente. Eso es un impuesto que va a ser impuesto descontable o es un costo que voy a poder llevar a mi renta. Pero recordemos que el tema de operaciones con el extranjero, mi proveedor a mí me va a emitir una factura de venta y como es un proveedor del exterior, pues él no está obligado a facturar electrónicamente. Entonces, al no estar obligado a facturar electrónicamente, ¿qué me dice el documento soporte? Debo efectuarlo a los no obligados a facturar electrónicamente.
Por ende, yo a ese documento debo hacerle ese documento soporte. Bien, por aquí hay una pregunta adicional que me parece muy interesante y tiene que ver con si un proveedor me emite una factura electrónica, pero esta no se ve reflejada en el MUSCA del adquirente, pero sí se puede descargar a través del link de consulta de la facturación electrónica de la DIAN. Esos costos se pueden llevar en renta, ese IVA es descontable. Y pasa mucho, y esto pasa cuando el proveedor ha creado su cliente con su número de identificación, incluido el dígito de verificación. Entonces, cuando eso pasa, dentro del sistema electrónico de los listados que descarga el adquiriente no le va a aparecer, porque el documento, el que él tiene asociado es sin el dígito de verificación, y el proveedor lo está generando con el dígito de verificación. Por eso, aunque es un documento electrónico que fue validado por la DIAN, no está dentro de la información del cliente. Y lo que Eh, les Li- decía, como es su número, o sea, va seguido de su dígito de verificación, y esto hago la aclaración para personas jurídicas. El documento de personas jurídicas es irrepetible. No van a tener ningún tipo de inconveniente porque se va a poder validar de que es su número de documento más su dígito de verificación. Pero esto no puede pasar con una persona natural, porque ¿qué tal que el documento de la persona natural más el dígito de verificación sí exista y corresponda a otra persona? Eso podría ser bastante Exacto, entonces conflictivo. muy conflictivo, muy conflictivo. Entonces, a la persona natural que pase esto, yo sí le hago la recomendación, o sea, efectivamente rechace su factura y que por favor le emitan su nota crédito, independientemente de que esté su número de cédula bien más el dígito de verificación, porque ese número completo, incluido el dígito de verificación, puede pertenecer a otra persona. Puede existir otra persona con ese número de identificación y ahí no va a tener cómo llevárselo ni como impuesto descontable ni como costo gasto. Aquí tenemos más preguntas, pero no me está dejando funcionar mi mouse. Pues no las puedo ver. Un segundo, por favor. Aquí ya. Ah, hay una pregunta que me parece interesante, es muy de tipo procedimental, pero creo que a todos les interesa saber si esto se puede o no se puede hacer y es, ¿hay alguna forma de hacer validación masiva de los eventos de facturas recibidas o toca una a una con el CUF? Bueno, esta parte sí eh, la desconozco porque es única y exclusivamente responsabilidad del adquiriente. Entonces, eso depende de su proveedor tecnológico, cómo permita hacerlo. Tengo contribuyentes que me han contado que, por ejemplo, el sistema de Word Office permite hacer masivamente los CUFES por contribuyentes. También sé que Sigo es uno a uno y se quejan mucho porque tienen que como que irle haciendo la aceptación de la factura, luego la aceptación del servicio, luego el acuse, o sea, como paso a paso. Es dispendioso, pero la verdad que si se puede hacer masivamente o no, desconozco el tema, soy ajena a ello. Eh, Lina, creo que hemos entendido un poco mal una de las preguntas que ha planteado Luz. Ella no se estaba refiriendo al post en papel, sino a lo siguiente. En la facturación post, ellos estaban utilizando la resolución, me imagino que es justamente en la página que nos estabas mostrando, elegían facturación electrónica. La pregunta de ellos es si, dada la implementación de post electrónico, deberían entonces hacer igual una solicitud adicional para tener esa resolución de facturación, bueno, no facturación, de documento de post electrónico, aparte de lo que ya están utilizando en esa selección de facturación electrónica. Le agradezco a Luz si me escribe por ahí en las Es preguntas y decir, respuestas y ahora sí le entendimos la pregunta. o sea, entiendo que estaba solicitando una resolución de facturación, ¿cierto? Y dentro de esa resolución de facturación que escogió para factura electrónica,
adicionó que también era para el sistema POS, documento equivalente antes de entrar en vigencia la resolución 00165. Es decir, que en una sola resolución tiene factura electrónica de venta y sistema POS. Entonces, o sea, mi recomendación es, aunque en esa misma resolución tenga factura electrónica de venta y tenga sistema POS, es que haga una nueva resolución, porque estamos hablando de sistema POS que no venía acompañado, recordemos lo que dice la resolución 00165, electrónico. Entonces no viene acompañadito de esa palabrita, ahora el sistema sí está así. El deber ser es su nueva resolución para que lo asocie y empiece a generar su factura electrónica. Bueno, parecía imposible de lograr, pero hemos dado respuesta a más de 25 preguntas, Súper. algunas unificando las temáticas. Yo creo que estamos justos con el tiempo que estaba establecido para nuestro webinar. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Lina nuevamente por dedicarnos su tiempo, por compartir estos conocimientos con nosotros. También a los asistentes, tuvimos un número muy interesante de personas en salas, tuvimos alrededor de 70 personas en el momento eh, más, más movido del webinar. Quiero también agradecer a todo el equipo que está en Javeriana detrás de estos webinars, que nos hace posible todo el tema de difusión, toda la conexión técnica de rigor, y luego quienes nos van a ayudar a poner el video en YouTube de la página de la universidad. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. La Universidad Javeriana Cali tiene Instagram, LinkedIn, tiene también, por supuesto, Facebook y demás, donde promocionamos nuestros eventos, nuestro webinar, e inclusive se van a poder enterar de otros eventos que pueden ser de interés para ustedes, organizados por otras facultades y por otros departamentos, no solo los que organizamos desde el Departamento de Contabilidad y Finanzas. Entonces, yo les deseo una buena noche a todos y le doy la palabra a Lina para que pueda despedirse. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los asistentes. De verdad que este es un tema que aún, aunque ya venimos largo y corrido con la implementación y ejecución de todo el sistema de facturación electrónica, sigue siendo un tema aún muy nuevo para muchos contribuyentes y de actualización para los que ya están ejerciendo todo el sistema de facturación electrónica. Muchas y muchas gracias nuevamente por su asistencia y su invitación. Una muy buena noche para todos y para todas.